Simplemente agradecerles a todos. Justo me aparece un mensaje. Se está grabando a partir de ahora. Bueno, vamos de nuevo. Primero, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar de este ciclo de charlas. Gracias también al Ministerio y a la UIC por la organización. Eh, Este ciclo de charlas se llama Más allá del antivirus. Van a ser 4 encuentros. A mí me toca empezar, ¿sí? Soy el que va a romper el hielo. Y lo que yo tenía o lo que tengo que presentar, lo que hemos acordado es conceptos básicos de ciberseguridad. Aún que esté acotado al ámbito de la industria y por el tipo de público también, no nos alcanzaría una hora para poder explicar todos los conceptos, ¿sí? Así que lo que me interesa es que nos queden los principios, ¿sí? O al menos los conceptos más importantes. Porque si no, no va a tener mucho sentido, termina la charla, se olvidan en 2 horas, vuelven a la rutina y todo lo que tratemos acá pasa a un segundo plano. Y por otro lado, también mi objetivo, digamos, con esta charla es tratar de encontrar un punto medio, un punto de encuentro entre lo que es la dirección de la empresa, ¿sí? La gerencia, la presidencia, lo que sea, con el área de sistemas, ¿sí? Justo esta semana salió un informe que dice que muchos directivos de empresas no aplican medidas de ciberseguridad porque el lenguaje que utilizamos los informáticos o los de sistemas es confuso, ¿sí? En cierta manera creo que tienen razón. De hecho, cuando uno empieza a ver estos temas, la mayoría de la terminología es rara, más allá de que esté en inglés, pero empezamos a usar palabras raras como nos gusta, digamos, inventar. Así que bueno, le vamos a dar un poco de razón a ellos, pero por otro lado también yo me quiero poner del lado del sistema y pedirle por favor que no se olviden que también somos personas, que tenemos familias, que este fin de semana en particular vamos a querer festejar el Día del Padre, entonces hay que tomar medidas porque si no, nunca termina, ¿sí? Nunca tenemos descanso. Así que bueno, empiezo sin más a compartir pantalla. Si me dan un segundo, si me sale Dale, bien en el lo comento. Zoom. Arranquemos bien, a ver si ahora me escuchan bien. Yo te escucho. De paso me Perfecto. decís si ves mi pantalla. Sí, se ve re bien. Ok, Bueno, queríamos también plantear esto de que vayan dejando como las preguntas por el chat para que al final dejemos unos minutitos para charlar un poco sobre lo que va quedando. Y bueno, arranquemos, disculpen los problemas técnicos. ok. Bueno, damos comienzo nomás. Yo, eh, la idea mía de esta presentación, como les dije, es que llevarnos eh, conceptos claros, ¿sí? No vamos a ver todos los temas de ciberseguridad en una hora, como les dije, sería imposible, pero sí quisiera que lo que veamos nos quede claro a todos y que sobre todo que nos sea de utilidad. Entonces, les voy a pedir que me acompañen. Por ahí, si me quieren ir haciendo preguntas en el chat, bueno, después iremos viendo cómo las vamos respondiendo, pero tratemos de ponernos, digamos, en contexto y a continuación yo les voy a mostrar una imagen, ¿sí? Y lo que les voy a pedir es, imagínense que llegan el lunes, en este caso sería el próximo miércoles, ¿sí? Luego del feriado, a su empresa, prenden la computadora y lo primero que ven en la pantalla es esto. Todavía no se prepararon ni siquiera el mate, ni comieron un criollo y tienen esto en la pantalla. Y ustedes fueron con toda la intención ese día de facturar, eh, terminar un trabajo importante, lo que sea, ¿sí? Y lo único que ven en la pantalla de su computadora es este mensaje, ¿sí? Entonces, los que hayan visto ya esta película, les voy a pedir por favor que no la spoileen, ¿sí? Los que la hayan visto y todavía estén traumados, les voy a pedir que continúen, que no se vayan porque está modificada para que no, para el horario de protección al menor.
Y tenemos algunas también, como dicen, escenas inéditas, ¿sí? En esta película. Entonces, llegamos a la oficina, prendemos la computadora, lo primero que vemos es esto en pantalla, ¿sí? Que dice que no tengo más mi información, no tengo más mis archivos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta película? Creo que la mayoría, ¿sí? Se llama Ransomware. Entonces acá vuelvo a lo que había dicho antes. Empezamos a utilizar lenguaje confuso, ¿sí? Para que lo entendamos todos, virus, ransomware, malware, troyanos, son todos primos, ¿sí? Todos de la misma familia. Nada más que obviamente para que sea más fácil identificarlo se ha hecho una clasificación. En particular, el ransomware es un software que infecta una computadora, puede ser un servidor. En definitiva, lo que hace es que solicita un rescate para que yo pueda utilizarla nuevamente. Ahí le aclaré que es un sustantivo y demás por esta cuestión que dije al principio de ir normalizando la nomenclatura y que todos al menos hablemos el mismo lenguaje y sobre todo a la hora de actuar, ¿sí? Eh, como les dije, la película se llama Ransomware, seguramente ya muchos la han visto y si no la han visto han escuchado muchas noticias sobre esta película y sobre todo en estos últimos tiempos, ¿sí? No tiene que terminar así, como esas letras que desaparecen, es decir, no tengo por qué perder toda mi información, pero para ello tengo que, obviamente, tomar ciertas medidas o ciertas precauciones, ¿sí? Yo lo que quisiera ahora es, antes de continuar con la película, contar un poco de la historia, ¿sí? O cómo ha ido evolucionando el ransomware a lo largo de este tiempo. Es simplemente para que tengamos idea de cómo... Lo que a mí me interesa es que les quede claro que esto existe, a pesar de lo que muchos puedan pensar, no es algo nuevo, existe desde el año 1989, ¿sí? El primer ransomware, que no era como los que conocemos ahora, pero fue creado en ese año, fue creado por un biólogo, imagínense en el año 89, ahora hay biotecnología, así que imagínense las cosas que pueden llegar a hacer ahora, pero en ese momento, con las herramientas y los conocimientos que tenía, creó este ransomware. ¿Cómo distribuyó este ransomware? En ese momento, digamos, no había internet, o si había conectividad, era muy poca. Bueno, con disquetes. Lo que hizo es metió el ransomware adentro de 20.000 disquetes y los empezó a enviar por correo. El nombre era AIDS, era relacionado a investigación del SIDA, entonces la gente llegaba el disquete por correo, lo ponía en la computadora y que le aparecía un mensaje diciendo que había perdido toda esa información y que tenía que pagar $189 en una cuenta en Panamá para poder recuperar de nuevo la información. A diferencia del ransomware actual, en realidad lo que hacía era renombrar los archivos, seguían estando con otro nombre, pero la mayoría de la gente no los encontraba, así que no podía continuar. Bueno, digamos que evolucionó lentamente, o no era tan fácil, por un lado, por la distribución, o sea, estar mandando disquetes a todo el mundo no era tan fácil, y por otro lado, después cobrar. Y sobre todo ir a buscar esa plata después, ¿no? Bueno, el segundo hito, por llamarlo así, en la evolución del ransomware es la conectividad o internet. Ya hace más fácil la distribución, ¿sí? También hace más fácil que haya más personas haciendo ransomware. El próximo hito fueron las criptomonedas, que esto soluciona el problema de ir a cobrar la plata, ¿no? Ahora yo puedo, eh, yo no, la gente que se dedica a esto puede enviar una dirección de una billetera electrónica distinta para cada caso y bueno, ahí es prácticamente imposible que lo puedan rastrear, ¿sí? Entonces tengo facilidad de dispersión, estamos hablando de que es de la familia de los virus, ¿no? Entonces tengo facilidad de dispersión a través de internet y facilidad ahora de cobro, cierto, quedar en el anonimato, ¿sí? A través de las criptomonedas. Y el próximo o el siguiente hito que hizo que explotara aún más el tema del ransomware fue el COVID. Pero no porque este virus haya potenciado el otro virus, sino por una cuestión de que
se empezó a trabajar principalmente en forma remota, ¿sí? Entonces la mayoría de las empresas no estaban preparadas y como se pudo, digamos, se acomodó todo para que la gente pudiera seguir trabajando desde su casa y bueno, obviamente eso hizo que el ransomware es como que tuviera otro pico ahí, otra explosión. ¿Qué tenemos actualmente con respecto al ransomware? Porque ha ido evolucionando, no solamente en medios de propagación y demás, sino en la tecnología. Varias cuestiones, pero lo que quiero que les quede claro acá o que nos llevemos de esto es, por un lado, cada vez hay más versiones. ¿Pero por qué hay más versiones o variantes de ransomware? Porque así como está el software as a service, es decir, que uno paga por utilizar un software, ya no hace falta que tenga que comprar para tener el software, y tenemos incluso infraestructura o infrastructure como servicio o infraestructura como servicio, también existe el ransomware as a service. Es decir, hay empresas u organizaciones, diría más bien yo, más que empresas, que se dedican a hacer ransomware a pedido. Incluso hay franquicias, programas de capacitación, etcétera, etcétera. Esto es como un Generación Zoe o alguna otra de esas que andan dando vuelta por ahí, se han profesionalizado. La verdad que en este sentido el capitalismo es maravilloso, pero bueno, ¿qué pasa? La otra gran diferencia que tenemos con los ransomware actuales es que son más dirigidos. Los primeros ransomware era como estar en el boliche a las 4 de la mañana y lo que se viera, digamos, se cruzara. Acá en este caso son ransomware que están dirigidos a ciertas industrias en particular o a empresas específicas, ¿sí? Entonces, ya no es una cuestión de que, bueno, si me toca, sino que puedo ser incluso víctima de un ataque dirigido específicamente a mi empresa. Ahora bien, ¿cómo entra el ransomware? ¿Cómo entra este virus a mi empresa? O sea, si les pregunto, seguramente van a nombrar varios. Como no es presencial y no es interactiva la charla, yo les voy nombrando, pero ustedes vayan pensando si se les ocurre algún otro y lo quieren ir agregando en el chat o por lo menos tenganlo presente. De los más actuales, el phishing. ¿Conocen lo que es el phishing? Seguramente lo han sentido nombrar. Para el que no lo sintió nombrar, es un tipo de engaño, principalmente por mail, en el cual le envían un correo electrónico con un link haciéndose pasar por un banco, por alguna empresa, por alguna otra organización. El usuario o la persona hace clic sobre ese link, lo manda a una página que es muy similar, por ejemplo, al home banking, y de esa manera puede ingresar su usuario y su contraseña. ¿Sí? De esta manera está ingresando su usuario y su contraseña no en la página del banco, en el sistema del home banking, sino en el sistema de algún atacante. Ahí hago un paréntesis, muchas veces se utilizan las mismas contraseñas para varios sistemas. Si el usuario utiliza la misma contraseña en distintos sitios, con lo cual ya teniendo esa contraseña se puede ingresar a varios sitios. Otra forma de ingreso al ransomware dentro de la red sería con descarga de software malicioso. Una que está dando vuelta actualmente, y ya ha habido varios casos, es la posibilidad de descargarse ChatGPT. Yo creo que ya todos han sentido nombrar ChatGPT. Bueno, hay mucha publicidad ahora de, obviamente, sitios maliciosos donde dan la posibilidad de que uno se descargue, lo cual no es posible, ChatGPT. ¿Sí? Eso lo que está haciendo es descargando en su computadora un software malicioso. Otra forma, de nuevo, de las más comunes, falta de actualización de los software. ¿Sí? Tengo un Windows, tengo un firewall, tengo un Android, un celular, lo que sea, sin actualizar. Permanentemente van descubriéndose vulnerabilidades de estos sistemas y estas vulnerabilidades son justamente las que aprovecha el ransomware para poder ingresar a una computadora o a una red. Les dije al principio que el primer ransom se distribuía por disquete. Bueno, ahora tenemos los pendrives, ¿sí? los USB. Bueno, esa es otra forma de ingreso de ransomware. A alguien le dan un pendrive o se comparten un pendrive o encuentra un pendrive tirado en la calle. De hecho, ha pasado, hay muchos casos de esto y están documentados y demás, de que atacantes han distribuido o han tirado pendrives en distintos lugares. Entonces una persona lo encuentra, lo agarra, llega a la oficina y dice, quiero ver qué hay adentro de este pendrive que me encontré, y ahí ingreso el malware, ¿sí? O el ransomware en este caso. Bueno,
muchísimos casos más que seguramente o los conocen o les ha pasado o lo han sentido porque le pasó a un amigo. Lo que les voy a mostrar ahora es vulnerabilidades que se han descubierto en esta última semana. ¿Sí? Son 3. O sea, son varias. Yo solamente les muestro 3, pero son todas esta semana. Esto es lo que tiene buena esta película, digamos que nunca pasa de moda. ¿Sí? En el momento que sea proyectada, siempre la trama es la misma, ¿sí? Nada más que puede ser que vayan cambiando los actores o algunas escenas, pero básicamente tenemos esta semana que se descubrió una ejecución de código en el firewall Fortinet o los FortiGates, que es un equipamiento, digamos, un sistema muy utilizado acá. En Argentina, de nuevo, paréntesis, tiene una... ¿cómo se dice? Un condimento especial actualizar estos equipos. Seguramente después en las próximas charlas lo van a volver a mencionar por un tema de las licencias y el pago de esas licencias. Es decir, es un sistema que para poder mantenerlo actualizado hay que pagar la licencia y está siendo complicado hoy pagar la licencia de estos equipos. Otra vulnerabilidad que se descubrió es en VMware. Sí, VMware es un sistema que permite virtualizar servidores, simplificando mucho, digamos, la descripción, pero está ampliamente difundido y utilizado en muchas empresas, o en la mayoría de las empresas hoy acá en Argentina utilizan VMware como sistema de virtualización. ¿Qué sucede? Este software me permite, instalado en un equipo físico, poder tener varios servidores virtuales dentro, con lo cual al atacar este sistema, VMware tienen acceso a todos los servidores que yo tengo dentro de este sistema virtualizado. ¿Sí? Y la última, que posiblemente sea una de las más críticas, podríamos decir, en este momento, porque es lo que más está utilizándose, sobre Google Chrome. Es la tercera vulnerabilidad del tipo Zero Day. ¿Qué es Zero Day o día cero? Es una vulnerabilidad que se descubrió hoy, ¿sí? Y que ya está siendo explotada. Muchas veces las vulnerabilidades son descubiertas, se le avisa al fabricante o al vendor de la vulnerabilidad, le dan tiempo al vendor para que solucione el problema, saque la actualización, y una vez que ya está actualizado o la actualización está disponible y la mayoría de los sistemas han sido actualizados, se hace pública esa vulnerabilidad. ¿Sí? Las del tipo Zero Day son vulnerabilidades que ya están siendo explotadas y el vendor todavía no aplicó o no desarrolló la actualización o la corrección. ¿Sí? Esto puede pasar por una cuestión de que el que descubrió la vulnerabilidad la quiere aprovechar con fines económicos o lo que sea, y también suele pasar porque muchas veces se comunican con el vendor, por ejemplo, no digo que sea el caso este, pero ha pasado, por ejemplo, se podrían comunicar con Google y diciendo, mira, tenemos esta vulnerabilidad, y Google no le presta atención o deja pasar el tiempo. Con lo cual pasa 1, 2, 3 o 4 meses, no lo soluciona. Bueno, en algún momento esa vulnerabilidad se hace pública y ya empiezan a aparecer todos estos, todo esto que le continúa esa vulnerabilidad, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Esto, de nuevo, volvamos a ponernos en el contexto, como les pedí al principio, estaban en su empresa y vieron el mensaje anterior de que habían sido víctimas de un ransomware. Acá, imagínense que están leyendo, en este caso en Infobae, pero podría ser cualquier sitio de noticias, o pueden estar navegando en Internet, algún momento de ocio, ¿sí? O buscando alguna información. Y como la mayoría de los sitios, hay una publicidad. Ahora, ayúdenme con la imaginación, ¿no? Supongamos, ¿sí?, que un atacante, aprovechando alguna vulnerabilidad en el sistema de generación de estos anuncios, o de la empresa que pone estos anuncios de seguridad, como en este caso ahí el del Día del Padre, ¿sí?, logra ingresar un código malicioso. ¿Sí? Entonces, en todas las computadoras, o en todos los navegadores que accedan a este sitio
de noticias, en este caso Infobae, pero que esa publicidad en realidad la provee otra empresa que está asociada o afiliada de alguna manera con Infobae, estarían de alguna manera ejecutando, mientras están viendo la publicidad, se está ejecutando por detrás, ¿sí?, un código malicioso. Ahora, si ese navegador, ese Chrome que yo estoy utilizando para ver las noticias, no está actualizado, ese código malicioso lo que podría hacer es, en este caso, ejecutar o llamar a PowerShell. Que PowerShell es una herramienta que traen todos los Windows. ¿Sí? Todos los sistemas operativos Windows, bueno, de cierta versión en adelante, traen PowerShell. Entonces, se ejecuta el PowerShell en la máquina, obviamente no en una ventana que yo veo, sino por detrás. Y lo que hace ese exploit o código malicioso es descargarse un software desde Internet y empezar a ejecutarlo. Ese software, por ejemplo, lo que podría hacer es buscar usuarios y contraseñas que yo tenga en la memoria de mi equipo. Porque yo cuando tengo que acceder a un sitio, pongo mi usuario y mi contraseña. Eso queda almacenado en la memoria. ¿Sí? Entonces, este exploit lo que hace es recopila información que yo tengo en mi máquina. Acto seguido, lo que hace, utilizando otra herramienta que viene incluida en los sistemas operativos de Microsoft, que es el WMI, lo que va a hacer es un desplazamiento lateral. De nuevo, disculpen la nomenclatura, pero esto sería saltar a otra computadora. O sea, ya ingresó a la red, ya está dentro de mi equipo que está conectado a la red porque yo ingresé a un sitio web que tenía código malicioso con un navegador que no estaba actualizado. Entró a mi computadora y a partir de ahí se empieza a desplazar a las otras computadoras que estén conectadas en la red. A cada una de ellas ejecuta este software, levanta credenciales, va viendo a dónde me conecto y demás, hasta que llega a mi sistema de virtualización, en donde yo tengo un servidor de base de datos virtualizado, tengo un servidor de archivos virtualizado y, a que no adivinan qué más virtualiza en el mismo lugar, el servidor de backup. Entonces, el atacante ya tiene acceso, aprovechando en este caso la vulnerabilidad de VMware, a mi servidor de base de datos, a mi servidor de archivos y a mi servidor de backup. A partir de ahí, ¿qué sucede? Empieza a robar o exfiltrar información hacia Internet. Saca la información de la base de datos, saca la información de los archivos y saca la información del backup. Esto generalmente lleva a tiempo, no sucede de inmediato, ni de un día para el otro. Puede ser que este software malicioso haya estado dentro de mi red hace 10 días, un mes, 2 meses, 3 meses, ejecutándose y robando información. Llegado a algún hecho, o alguna fecha, algún no sé qué, decide empezar a cifrar la información, ¿sí?, en cada uno de mis sistemas. Me cifra la información de la base de datos, me cifra la información del sistema de archivo, y el sistema de backup, que es el que me debería servir para recuperar esa información cifrada, también me lo cifra porque estaba dentro del mismo sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando eso pasa, tenemos esto, ¿sí? Otra noticia también de esta semana, ¿sí? Un grupo que mediante ransomware atacó la Comisión Nacional de Valores. Esto es información pública. Yo, de nuevo, no tengo nada contra la Comisión Nacional de Valores, como justamente ellos mismos, aparte por un tema, creo que de regulación, tienen que publicar esta información, pero más allá de que no la hubieran querido publicar, no tiene sentido ocultarlo, porque justamente, si ustedes ven la diferencia que teníamos con el primer mensaje que les mostré,
de que la información no estaba disponible y me la iban a borrar si yo no pagaba, en este caso no solamente que me van a borrar la información, sino que fueron un paso más allá, digamos, un paso más adelante, que es, si además no pagas, lo que vamos a hacer es mostrar esta información a todo el mundo. Entonces vos ahí tenías información sensible, no te interesa que la borremos porque la podés recuperar el backup, pero sí te interesa que no la mostremos. O sea, de alguna forma, la extorsión que estamos haciendo sobre vos va a surtir efecto, ¿sí? Entonces no tiene sentido. Acá hubo un ida y vuelta. Lo primero que dijeron de la CNB es, está todo controlado, no sacaron nada sensible. Los atacantes empezaron a mostrar parte de la información que robaron y hay información sensible, ¿sí? Yo no sé cuántos días faltan, creo que faltan 5 o 4 días para que se publique el resto, ¿sí?, de esta información. Bueno, si vieron esta película, saben quién es y saben qué es esa escena, entonces el ransomware es inevitable. Podemos pensar que no. A mí me gustaría, o me gusta en general pensar que sí. ¿Por qué? Porque de esa manera me planifico, ¿sí? Y me preparo para poder recuperarme rápidamente ante la ocurrencia de este evento, ¿no? De ser víctima del ransomware. Piensen en el seguro, ¿sí? Hoy todo el mundo tiene un seguro, si bien no espera tener nunca que utilizarlo, por las dudas lo paga. ¿Sí? Más allá de que lo pague porque está obligado por la ley, digamos, pero en general decimos, bueno, por las dudas y demás. En este caso, yo digo, voy a ser víctima del ransomware. En algún momento me puedo demorar en aplicar una actualización. En algún momento algún empleado de mi empresa, de mi compañía, puede hacer clic en un link que le llegó y descargarse un software y, como les mostré recién, ejecutar un software en la máquina y ya está dentro de la red. Bueno, entonces, pensemos que el ransomware es inevitable y a partir de allí vayamos preparándonos para, bueno, ¿qué hacemos cuando nos golpea? Esta imagen me gusta y la incluyo acá. No es que el de sistema corra más rápido que el resto de los empleados cuando hay un ataque ransomware, ¿sí? No significa eso, sino que significa que hay que ser rápido. Pero no solamente rápido, sino que hay que estar preparado. La respuesta a un ataque de este tipo requiere ser cuidadoso, sobre todo en los pasos que se van a dar, pero, y por eso está Usain Bolt ahí, mientras más rápido actuemos, menor va a ser el daño, ¿sí? Pero esta rapidez en el actuar no debería implicar hacer cualquier cosa, con lo cual, si yo estoy preparado, lo más probable es que tenga un playbook. Ahora, ¿qué es un playbook? Eso lo van a ver en la charla número 4 que da Matías, ¿sí? Así que eso se los dejo para cuando les toque verlo con él. Simplemente yo digo, si yo tengo un playbook, que básicamente es una serie de procedimientos, y voy a poder reaccionar más rápido, porque yo ya planifiqué, ya pensé en todos los pasos que voy a tener que dar si soy víctima de un ransomware. Ahora, de acá hasta la próxima charla, falta un mes o un poco más, así que mientras tanto voy a dar algunos consejos sobre cómo proceder, ¿sí? Principalmente, como primer sugerencia que les doy, es no pagar el rescate, ¿sí? Nunca paguen rescate por un ransom. Hay empresas que han pagado, hay empresas que han tenido suerte y les han devuelto la información, y hay empresas que les vuelven a pedir más plata y no les devuelven la información, ¿sí? Entonces, incluso en algunas, no soy experto en este tema, pero sé que en algunas legislaciones pagar por ransomware, y sobre todo si el grupo al cual se le está pagando está en ciertos o determinados países, además es un delito. Entonces, recomendación, no paguen. Segunda recomendación, aislar el sistema que está afectado.
Si yo determino que hay un sistema que ha sido atacado por el ransomware, lo primero que tengo que hacer es aislarlo, es decir, desconectarlo de la red. No apagarlo. Y esto tómenlo, digamos, como una regla general, que puede haber excepciones, pero no apaguen el equipo. Desconéctenlo de la red. Si tienen que ir, les van y les desenchufan el cable de red. ¿Sí? Nosotros, para los que no lo sepan, en Córdoba, a partir de, o desde el año pasado, hay un CSIRT, ¿sí? Que es un centro de respuesta ante incidentes de ciberseguridad. ¿Sí? Ese CSIRT, que fue, digamos, creado a partir de una iniciativa del gobierno, pero del cual participa el clúster, la CIECA, la Universidad Nacional de Córdoba, distintas empresas, organizaciones sin fines de lucro también, o de protección. Lo que estamos haciendo justamente es tratar de convertirnos en el primer punto de contacto ante la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad. Un ransomware es un incidente de ciberseguridad. Entonces, si ustedes no saben cómo actuar y necesitan información confiable, porque en Internet van a encontrar mucha información, van a encontrar sitios que le venden la solución mágica para recuperar los archivos que fueron cifrados por un ransom. Bueno, pagan por una herramienta que no sirve. Entonces, que haya un lugar de fácil y rápido acceso donde uno pueda encontrar información confiable. Eso es lo que queremos nosotros lograr o que el CSIR sea reconocido como tal. Siguiente recomendación, contacten a un experto, ¿sí? Que los pueda ayudar y asesorar en cómo hacer para recuperar esta información. Ahora bien, no hay soluciones mágicas, ¿sí? No hay soluciones mágicas para el ransomware. Como les dije, si uno está preparado para lo peor, planifica y va a tener algunas herramientas que lo van a ayudar, pero solución mágica no hay. Una de esas herramientas, y vuelvo de nuevo a la película, y acá aparece el héroe, no necesariamente es el de sistema, sino que es el backup. ¿Sí? El backup es la herramienta que me va a permitir a mí poder recuperarme lo mejor posible de un ataque de este tipo, ¿sí? De un tipo de ataque de ransomware. Ahora bien, ¿qué es lo que siempre terminamos escuchando de una empresa que ha sido víctima de un ataque de ransomware? Es, no tenemos backup. Yo voy a hacer mucho hincapié en esto, porque suele ser la frase más común. Entonces, si no hay backup, no hay forma de recuperar la información. Puede haber backup. Puede ser que alguien dijo, sí, yo implementé un sistema de backup. Bien, ¿a dónde está? Y no sé. ¿Está funcionando? Y no sé. Cuando yo lo implementé estaba y andaba, pero la verdad que nunca probé si podía recuperar algo de ahí. Por otro lado, ese backup, ¿de cuánto tiempo hacia atrás es? Porque acuérdense cuando yo les dije que, y les mostré cómo ingresaba este ransom a la red, y que podía estar hacía mucho tiempo en ejecución o robándose información. En definitiva, ya estaba ahí hacía 1, 2 o 3 meses. Entonces, ese backup también hay que tener en cuenta que lo tengo que mantener durante cierto tiempo. Cada empresa que arma un plan de recuperación define si tiene backup de los últimos 30 días, de los últimos 60, de los 90. No hay una recomendación para todos. Algunos dicen en general 45 días, otros dicen 90 días y otros dicen aún más. ¿Sí? Entonces, esto es, el que haya estado en el mundo de las startups, seguramente esto lo ha visto, pero es cuando uno tiene que hacer un primer producto, ¿sí? El MVP. Siempre damos este ejemplo. ¿Sí? Yo me tengo que trasladar del punto A al punto B. Y no me sirve que me des una rueda primero.
o que después me entregues el chasis, y después me entregues por otro lado la carrocería, y después al último me entregues el auto completo. ¿Sí? Esto sería como, yo puse un antivirus, el primer caso, la ruedita es yo puse un antivirus, ya con el antivirus en la máquina, evito que ingrese un código malicioso, sí, pero el código malicioso entró por un correo electrónico. Y ese correo electrónico tenía un link, y la persona hizo clic en el link. Y cuando hizo clic en el link ahí, cargó su usuario y su contraseña para entrar a algún sistema, que además es el mismo usuario y contraseña que utiliza para entrar a la red de mi empresa, con lo cual el atacante ya tiene un usuario y una contraseña para poder entrar desde forma remota a mi red, suponiendo que tengo un tipo de acceso remoto. Bueno, pongo un sistema anti-spam. Con eso voy a evitar que me llegue ese tipo de correo, anti-spam, anti-phishing. Está bien. El usuario llegó con un pendrive que encontró tirado en el estacionamiento y lo conectó a la computadora de la red. Bueno, ese sería el caso ahí en el dibujo que yo tengo la carrocería solamente. El auto completo sería, tengo el antivirus, tengo el anti-spam, anti-phishing, y no es que tengo desactivado todos los puertos USB de la PC, sino que capacite al usuario. ¿Sí? Esto es fundamental. Esto es algo que también nos tiene que quedar grabado siempre, tengo que capacitar a los usuarios de mi red. Y los tengo que mantener actualizados también en esa capacitación. Esto sería más lo que uno desearía, ¿no? De este tipo de acercamientos a la ciberseguridad. Y si yo acá en este caso aplicara, por ejemplo, el backup que tengo, y la patineta es, bueno, hago backup en un disco extraíble, y ese disco lo desconecto cuando termine el backup, porque si, ya les mostré, si lo dejan conectado a la computadora que están haciéndole backup, si entra un ransomware a esa computadora, también me va a cifrar la información que tengo en el disco externo. Entonces termina el backup, desconecto el disco. El monopatín ya sería, y tengo una computadora viejita que ya no se usa más, pero la puedo conectar a la red, le puedo instalar ahí algún software que me permita hacer backup. Bueno, ya es algo mejor, ¿sí? De nuevo, hay que ver cómo se protege esa información que se le está haciendo copia de seguridad. No es que todos los días vamos a desenchufar la red de esa computadora, pero ya ahí podemos pensar en implementar algún sistema de backup que ya contempla esta contingencia, ¿sí? De que si ingresan no puedan cifrar la información o no puedan modificar los archivos de backup y demás. Entonces, ahí yo voy pasando, digamos, por los distintos estados hasta llegar al auto, pero siempre de alguna medida, de alguna forma, yo estoy protegido, ¿sí? Del primer momento. No es la solución ideal el tener el disco rígido, extraíble, está bien, pero peor es no tener nada. En algún momento llegaré a tener un sistema con procedimientos y todo lo que haga falta para tener una solución completa de disaster recovery. ¿Qué es disaster recovery? Es poder recuperarme ante la ocurrencia de un desastre. Es decir, tengo un inconveniente, un incidente de ciberseguridad, me cifran toda la información, los sistemas y demás. Yo tengo backup, tengo procedimentado, todo cómo hacer para recuperar lo antes posible. Acuérdense de la velocidad. Hay que ser rápido en esto, porque no solamente para evitar la propagación, sino para volver a estar operativo de nuevo. O sea, yo tengo que seguir trabajando, tengo que seguir atendiendo a mis clientes, tengo que dar servicio, y soy un hospital. ¿Qué hago? O sea, le digo a todos los pacientes que se vayan, no. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Hay un tema que no he tratado hasta ahora, lo voy a tratar ahora a continuación. Pero si alguien, no estoy viendo los comentarios en los chats, pero si alguien prestó atención cuando mostré lo de la Comisión Nacional de Valores y que les dije, no es solamente que le cifraron la información, con lo cual la CNB no estaría pudiendo acceder a esa información. Pero si tenía backup, la recuperó, con lo cual no hay problema, sino es qué hacemos con los datos personales que se filtraron a Internet. Eso también es responsabilidad nuestra.
¿sí? Nosotros tenemos información en las redes de nuestras empresas, de nuestros clientes, de nuestros empleados, de proveedores. Esa información es información sensible. Muchas veces esa información puede perjudicar de alguna manera a una persona o a otra compañía, porque puede ser que sea propiedad intelectual. Muchas veces justamente estos ransom, con esta amenaza de publicar la información, lo que hacen es, bueno, si esta compañía no me quiere pagar porque publico su información, tal vez me quiera pagar porque voy a publicar información de un cliente de ellos que estaba dentro de su red. Entonces, de alguna manera u otra lo voy a convencer para que pague. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto también. No es simplemente, bueno, tengo todos mis sistemas protegidos con backup o respaldados en un backup, y si pasa algo, bueno, me roban la información, me la cifran, la recupero y sigo trabajando. Sí, pero ¿y toda la publicación que se va a hacer de esa información? Entonces, también hay que pensar en que tengo que contemplar esto. Entonces, las bases de datos deberían estar cifradas. Es decir, una base de datos debe estar cifrada, obviamente, mientras está en ejecución o utilización, esos datos no, en memoria no están cifrados, sí, pero en los archivos, en los discos, esos datos tienen que estar cifrados. Entonces, si me roban esos archivos de la base de datos, es información cifrada, que por más que la publiquen, nadie la va a poder acceder, porque si no tienen la clave de cifrado, no la pueden acceder. Lo mismo con los archivos. Bueno, por ahí no siempre se pueden mantener cifrados todos los archivos en el servidor. Está bien, tratemos de separar, tratemos de no poner todo en el mismo lugar. Con planificación, obviamente lleva tiempo, ese tiempo es dinero, ¿sí? Pero acá estamos hablando de información sensible, que más allá de que pongamos tener algún problema legal, también estamos hablando de nuestra credibilidad o de la imagen de la empresa. Si yo no estoy cuidando a mis clientes, puede ser visto de esa manera, porque no les importó que que la información, o o sea, tal empresa no me está cuidando, puedo decir yo, porque no le importó que publicaran información mía, domicilio, número de tarjeta de crédito y demás cuestiones. Entonces, creo que no tenemos una charla sobre esto. Después, como sugerencia, después para que lo anotemos. Si alguien, tendremos que hablar sobre esto también porque me parece muy importante. Muchas empresas hoy no están tomando conciencia de la información que tienen de los usuarios o de los clientes. Y es importante protegerla también, casi tanto o más como la información propia. Bueno, seguimos con términos complicados. No, mentira. Estos learnings, ahí les puse cómo se pronuncia. ¿Qué aprendimos o qué quisiera yo que se llevaran de esta presentación de hoy? Bueno, principalmente que sepan que hay luz al final del túnel, obviamente si estamos preparados. Ya les dije antes, no hay soluciones mágicas, no hay soluciones milagrosas, no tenemos backup y va a ser muy difícil que logremos algo, ¿sí? Entonces hay que estar preparados. Estar preparados para el peor escenario. No sé si suena tan bien, pero en la práctica funciona, ¿sí? Entonces, como decimos en general, es mejor prevenir que curar. Entonces, vayamos pensando de a poco, ¿sí? Distintos escenarios y, sobre todo, qué acciones tomamos para recuperarnos de esos inconvenientes. Otra cuestión fundamental. Nosotros deberíamos saber qué es lo que está pasando en nuestra red, qué está pasando en nuestros equipos. O sea, deberíamos estar monitoreando. Recuerden cuando yo les mostré que llegaron al servidor donde estaban la base de datos, los archivos y demás, y se empezó a subir información a Internet. Esa información generalmente es mucha. Eso hay sistemas, incluso, de nuevo, no son sistemas que tengan que pagar una licencia. La mayoría de sistemas o soluciones de ciberseguridad, no la mayoría, pero hay muchísimas soluciones de ciberseguridad que no tienen costo de licencia. El costo obviamente lo asume uno porque tiene que hacer la implementación y tiene que renegar cuando no funciona, etcétera, etcétera. O sea, no tiene un costo
monetario directo, digamos, lo que me refiero que tenga que pagar una licencia para poder utilizarla. Pero que ayudan a esto, ¿sí? Ayudan a monitorear qué es lo que está pasando en mi red. Entonces, en este caso, si se detecta que hay un tráfico de red que es inusual, digamos, mucha información que está saliendo de mi red, y bueno, eso ya es un indicio de que algo no está bien. Entonces, generalmente el ransomware como que va dejando muchos rastros, generalmente, ¿no? Después hay casos particulares, pero generalmente deja muchos rastros previos y después también, obvio, pero previos, que yo puedo ir viendo, prestando atención a cosas raras que van pasando dentro de mi red y decir, esto no está bien, bueno, veamos, empecemos a analizar un poco. Otra cosa, actualizar los sistemas. Les mostré en esta última semana 3 vulnerabilidades críticas, ¿sí? Fueron publicadas. Ayer o anteayer creo que Microsoft también publicó las actualizaciones y parches de seguridad para sus sistemas en esta publicación que hace todos los meses o regularmente. Bueno, hay varios sistemas ahí que también están muy difundidos su utilización en nuestras empresas que hay que actualizar, ¿sí? Y finalmente, bueno, no finalmente, digamos, pero creo que lo más importante es educar o capacitar a nuestros empleados. Yo creo que esa, digamos, deberíamos partir de ahí, ¿sí? De ahí hacia abajo, ¿no? Sobre todo, más allá de estas cuestiones de qué es un phishing, que no tienen que descargar archivos o ejecutar archivos que no saben la procedencia y demás cuestiones, sino de que sepan qué hacer o a quién avisarle cuando detectan algo raro. Muchas veces, sí, les aparece un mensaje que no pueden acceder a un archivo y demás, y, bueno, qué raro, y lo dejan. Sí, pero esas cuestiones, muchas veces, como les decía, son indicios de que algo está por suceder, entonces está bueno que ellos sepan a quién se lo tienen que comunicar, porque si no saben a quién, no lo van a decir y después va a ser tarde. Sugerencia también, si quieren, los que les interese participar del CECIR, obviamente están invitados a participar del resto de las charlas, que van a ser más específicas. En este caso, digamos, yo lo que quería presentar era conceptos básicos o principios. Tomé el caso de ransomware como para tener un hilo de conducción, digamos, de las distintas cosas que iba presentando, pero después ya van a haber temas más específicos como seguridad en la nube, el tema de los playbooks, el tema de la capacitación. Hay una charla específica sobre eso que va a dar Luis Mozzoni sobre la educación y concientización de los empleados. Esto que le decía yo, que es para mí es la más importante, bueno, de eso también. Sin más, y viendo la hora que es, quería también dejar espacio para preguntas, si alguien tiene. Entonces, ahí ya le doy la batuta a quien corresponda. Martín, en el chat las preguntas que aparecieron es sobre cómo contactarse con el CECIR y también cómo asociarse y si tiene algún costo. No, costo no tiene. Hay distintas formas de participar, ¿sí? Del CECIR. Uno puede, digamos, participar si quisiera más activamente, digamos, como empresa proveedora de servicios de ciberseguridad, si hubiera alguna interesada en hacerlo. Pero el principal punto de contacto es el sitio web, es cecircordoba.ar, si no me equivoco, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ir haciendo, de hecho, lo que hay actualmente en CECIR es una herramienta de autodiagnóstico, ¿sí? Que elaboró Enrique Dutra, en el cual les permite saber en dónde están parados, ¿sí? Desde el punto de vista de la ciberseguridad en su empresa. Es una herramienta obviamente totalmente anónima, pero que les va a servir a ustedes para saber en dónde están y a partir de ahí qué se recomienda hacer o cómo continuar. También tiene un bot
en la misma página que les da asistencia básica, digamos, a consultas, a las consultas más comunes, o respuestas a las consultas más comunes. Hay una serie de videos que hemos subido. Ahora estamos trabajando también en una guía, ¿sí? de cómo proceder ante un caso de incidente de ciberseguridad. Y bueno, a medida que vayamos avanzando y vayamos subiendo o generando más información, la vamos a ir poniendo en ese sitio. Martín, la idea otra consulta más es... del chat. Sí. ¿Cómo saber si el backup también está comprometido si es que el virus puede estar latente? Bueno, muy buena pregunta. Obviamente que para que la película tuviera un poco más de efecto, hay algunas cuestiones que omití que son obvias, ¿sí? Pero no está de más recordarlas. Nosotros deberíamos contar todos con un antivirus, mínimamente, ¿sí? Tanto en nuestras computadoras de escritorio, notebooks, como servidores. El antivirus o anti-malware es una de las principales herramientas que me sirven justamente para evitar que ingrese un ransom o que se propague un ransomware, ¿sí? Más allá de esto, puede pasar que el antivirus no se haya actualizado por varios motivos. De nuevo vuelvo al tema de está complicado pagar las licencias ahora para renovar las cosas, así que esa puede ser una causa real, entendible. Con lo cual, una u otra recomendación con respecto al backup es tener backup de bastante tiempo, ¿sí? Guardar backup de bastante tiempo. No, como les dije, no hay un número mágico, no es 45 días, 90 días, 180 días, ¿sí? Pero tener backup de mucho tiempo hacia atrás. Y ante la ocurrencia de un incidente de este tipo, antes de restaurar el backup, yo de alguna manera trataría de conseguir algún antivirus o algún anti-malware actualizado. De hecho, hay algunos que son gratuitos, no son los mejores, digamos, pero por lo menos para los ransomware o los virus más comunes, o los malware más comunes, sirven y los detectan y bien. Entonces yo correría esta búsqueda, digamos, con este anti-malware en el backup antes de hacer el restore o la recuperación de los datos. Bien, May, no sé si estás con internet para poder hacer el cierre. Sí, quería decir un par de cosas también que, tipo, porque ahí veo que están preguntando. La idea realmente del CECID es servir también como vinculador, digamos, entre proveedores justamente expertos de ciberseguridad y personas. También veo que, bueno, entonces en ese sentido ya he escrito artículos que hablan justamente de protocolos y que, bueno, fueron creados, digamos, son producidos por los miembros del CECID, entonces a quien interese también puede consultar esos artículos que han subido y bien, como dijo Martín, estamos trabajando en un manual de buenas prácticas para ciudadanos y para empresas, industrias y sectores industriales. Entonces, toda esa información que va a estar cargada en el CECID. Asimismo, en la sección de servicios de ciberseguridad, hay contactos de también proveedores de ciberseguridad con los que pueden contactarse, y si a alguien le interesa también formar parte de ese listado, abajo también hay un formulario en el que pueden cargar sus datos y ser parte del CECID, digamos. Entonces eso en lo que respecta. Después, respecto al ciclo de charlas, los invitamos justamente a seguir participando, porque, como dijo Martín, es un primer pantallazo de lo que se va a trabajar, digamos, en el resto de las charlas. Las charlas van a ser un poco más específicas. La idea es justamente brindar recomendaciones y dar herramientas a las empresas que estén preparadas, digamos, para justamente enfrentar hacerle frente justamente a cualquier ciberataque o problema de ciberseguridad que puedan tener. No sé Bueno, si si no hay alguien más entendió. preguntas. Claro, eso.
Bueno, de mi lado les quiero agradecer, sobre todo que se han quedado hasta el final. Y de nuevo, repito, el agradecimiento al Ministerio, la UIC, por la oportunidad, ¿no? Por este espacio, ¿no? De haber generado este espacio que nos ayuda a difundir no solamente la información o las actividades, digamos, del CECIR, sino también a crear conciencia en lo importante que es tener en cuenta estos temas, ¿no? Que, de nuevo, yo entiendo porque nos pasa a todos, estamos en el día a día lidiando con un montón de problemas, principalmente del índole económico, ¿no? Pero, como les dije, nos preocupamos por el backup cuando lo necesitamos recién y ya es tarde. Entonces, al menos tengamos esto presente, ¿sí? El que esté del lado de la dirección, por favor, hable con la gente del sistema o préstele atención si a partir de esta charla recuerda que el sistema lo he ido a visitar muchas veces diciéndole no tenemos acá, no tenemos actualizado el antivirus, etcétera, etcétera. Bueno, que sepan cuáles son los riesgos. Y el del sistema, bueno, que sepa que está el CECIR, el sitio del CECIR, en donde va a poder tener información